Vamos a ver ahora el práctico de acústica, que resume brevemente primero lo que es como un instrumento musical funciona, y después vamos a ver los ejercicios que tenemos ahora para cualquier evento prueba que venga que tenga la materia de acústica. Recordemos básicamente la forma del oído. Aquí tenemos el canal auditivo, aquí tenemos el tímpano, aquí tenemos el yunque y tenemos aquí la cóclea, que es la que me permite justamente detectar las distintas frecuencias. Aquí tenemos la cóclea que da una montón de vueltas y que tiene dos cámaras, y esta membrana entre medio es la que oscila, y como va variando el tamaño de la membrana, con ello entonces entra en resonancia con distintas frecuencias que aparecen en estas cavidades, y eso hace que yo pueda, por ejemplo, detectar aquí qué frecuencia estoy escuchando. O sea, es un analizador de frecuencia biológico sumamente relevante para poder distinguir algo. Recordemos que el ruido que nosotros producimos es típico con cierta frecuencia. Yo puedo reconocer a la persona por la frecuencia con que normalmente está emitiendo ruido, y en consecuencia, si yo detecto esa frecuencia, voy a poder de hecho reconocer quién me está hablando. Y uno puede cambiar eso, pero es bastante limitado. Lo otro que tenemos es que la capacidad de escuchar está entre los 20 Hz y los 20 kHz, y es distinta según la frecuencia. Yo aquí en esta parte tengo una mejor capacidad. Esto va entre 200 y 5000 Hz, más o menos 4000 Hz, y después va bajando y aquí estoy percibiendo menos. Ahora, cuando ustedes tienen una flauta dulce, por ejemplo, la flauta dulce típicamente tiene estos agujeros, tiene abierto el canal y ustedes están soplando por acá. O sea, aquí tienen la cavidad, la tienen aquí dentro, ustedes hacen resonar esta cavidad porque el aire entra por aquí, sale por acá y hace que el aire que está dentro de esta cavidad entre en resonancia. Es un poquitito como nuestra membrana que tenemos acá de las llamadas cuerdas vocales, juega esta parte de aquí, y esta es la cavidad abierta que sería nuestra boca. Y el largo, ustedes lo regulan justamente oprimiendo, cerrando y abriendo las distintas cavidades, con lo cual generan distintas cavidades que pueden entrar en resonancia. Y por eso uno puede hacer las distintas notas o combinaciones de ellas si va tapando varios agujeros a la vez. En consecuencia, puede tener varias cavidades ahí armadas para poder funcionar. Lo mismo ocurre cuando uno tiene acá, por ejemplo, una guitarra o un violín, tienen esa cavidad acá abajo. Así que la cuerda, que ustedes van a nuevamente, la cuerda, el largo de la cuerda la definen cuando presionan la cuerda aquí, con eso la pueden achicar o alargar. Sencillamente, si yo quiero una cuerda larga, recordemos, cuerda larga, onda larga, frecuencia es a la inversa. O sea, si es muy cortito, la frecuencia va a ser alta. Entonces yo, desplazándome el dedo y donde voy a oprimir, voy a generar cuerdas más cortas o cuerdas más largas, con lo cual la frecuencia original que estoy generando la puedo manejar a través de la postura que yo tengo con el dedo en la guitarra o en el violín, lo mismo. Y la cavidad que tienen acá no es sencillamente para poder sujetarla, porque una guitarra eléctrica, por ejemplo, no tiene esa cavidad, porque lo hace eléctricamente la amplificación, pero una guitarra tradicional tiene esta cavidad acá abajo, de modo que la oscilación que ocurre acá va a entrar la oscilación acá, y esa va a ser reforzada por ciertas por la cavidad misma que hay, que va a resonar en ciertas frecuencias. Lo mismo con el violín. Y de hecho acá hay un par de imágenes que muestran, estas son, cada uno de estos círculos significa que ahí yo tengo un cierto modo. Esto es medir la oscilación de la superficie. Va a tener cada vez, cuando llega a un máximo tiene un color claro, por ejemplo, y cuando llega a un mínimo tiene, es cuando pasa por el máximo, por ejemplo, pongamos que tiene luz, es plano, el mínimo también es plano, así que yo tendría aquí un máximo, un mínimo, y entre medio tengo la pasada en que la superficie quedó de esta forma, y acá tengo la pasada en la otra dirección. Consecuencia que yo estoy observando que este genera este tipo, tengo frecuencia en esta dirección, tengo una oscilación doble, mientras que, o sea, tengo aquí varias, o sea, tengo modos, digamos, este acá es el modo fundamental, y después tengo modos superiores, y después tengo justamente todas estas cavidades que van generando. Acá, por ejemplo, la guitarra tiene estos dos modos acá, y aquí tiene un modo superior, eso depende con qué frecuencia lo estoy haciendo oscilar. Aquí tenemos largos de onda más pequeños, eso significa que tengo frecuencia más alta, sería esto. Estos son largos de onda más grandes y son frecuencias más bajas. Eso es como estaría oscilando según el tono. Aquí recuerden, estoy haciendo un tono a la vez y estoy observando cómo se ve. Lo mismo se puede observar para el violín. Son cavidades que resuenan y amplifican el ruido que está generando justamente la cuerda. Y tenemos finalmente, recordemos, la tráquea, que es otro tipo de cavidad que entra en resonancia. ¿Okay?
Y esto corresponde al práctico, en donde lo que hacemos normalmente, la gente trae instrumentos musicales o canta, aquellos que no traen instrumentos musicales son los que cantan, y medimos las frecuencias y estudiamos entonces qué frecuencia tienen las personas. Podemos hacer competir quién logra generar el tono más alto, la frecuencia más alta, la frecuencia más baja. Alguna vez es sorprendente, uno piensa siempre que son las damas las que tienen las frecuencias altas y los hombres las frecuencias bajas, pero hemos tenido muchas veces situaciones en que es un hombre el que logra una frecuencia más alta y una mujer que logra la frecuencia más baja. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente el práctico, jugar un poco con los instrumentos, jugar con la voz propia y medir las frecuencias con el espectro que ya habíamos visto antes, podemos usar incluso a nivel del celular y uno mismo experimentarlo. Ahora, acá tenemos los ejercicios que vienen de la parte, tenemos por ejemplo un ejercicio que es el modelo sólido con los resortes. Uh, Acá tenemos las variables, pero aquí lo que interesa son las ecuaciones que entran aquí en la ecuación, recordemos, para la elasticidad, basado en la parte microscópica. Aquí lo que tenemos es la constante de un resorte microscópico atómico, tenemos el largo entre dos y la sección. Acá tenemos la constante del resorte macro de todo el cuerpo en base a la constante de entre dos átomos, en que aquí tenemos la sección y tenemos el largo del objeto. Aquí es la ley de Hooke ahora para este cuerpo, para un sólido, con el modo de elasticidad, la sección y el largo, la cantidad que se elonga, por ejemplo, o contrae, y la fuerza que es necesaria para ello. Tenemos también el número de átomos que vamos a encontrar en la sección, aquí está la sección total y la sección que ocupa un átomo. El número que tenemos en el largo, que es el largo total dividido por la distancia que hay entre dos átomos. Ese es el primer ejercicio que tiene que ver con ese modelo macro. Después aquí tenemos el modelo que tiene que ver con la deformación. Tenemos acá, acá la energía, que vimos que era la deformación, el modo de elasticidad y el volumen. Con la ecuación de fuerza, que es la ley de Hooke para un continuo. Podemos también introducir el concepto de la tensión, que es la fuerza partida por la sección, el de deformación como el desplazamiento o la elongación por el largo. Tenemos nuevamente aquí la ecuación de energía, tenemos el volumen que se puede calcular en base a este largo y esto. Recuerden que en este caso nuestro L sería este H, porque es la altura en este caso de esta fórmula y esa es la sección. Y aquí tenemos la expresión de la tensión y del modo de elasticidad. Después tenemos, acá, ahí, tenemos la ecuación, el camino que recorre una onda, el camino recorrido por la velocidad del sonido por el tiempo. Tenemos la velocidad del sonido igual al largo de onda partido por el periodo. Recuerden que esa es la típica expresión, velocidad igual a distancia recorrida por tiempo. Tenemos la expresión de cómo se deforma en base ahora al camino, la velocidad del tiempo y la frecuencia angular. Tenemos acá el vector de onda como la frecuencia angular dividido por la velocidad del sonido. Tenemos el vector de onda como 2pi partido por el largo de onda. Tenemos la relación entre la velocidad del sonido, el largo de onda y la frecuencia. Y tenemos la otra expresión de cómo se deforma en base ahora a la amplitud de la oscilación, el ks menos omega 0t, que es el vector de onda, y la frecuencia angular. Y tenemos otro ejercicio que tiene que ver con las oscilaciones propias. Esto es la barra básicamente. Esta es la tensión que tenía la barra. Este es el camino que recorre la onda. Esta es el largo de onda en la barra por la frecuencia que da la velocidad de sonido en la barra. Esta es la velocidad del sonido calculada en base al modo de elasticidad y la densidad. Aquí tenemos los modos propios, como oscila en forma estacionaria. Este es el largo de onda que va a tener que ver con el largo de la flauta dulce, por ejemplo. Va a tener que ver aquí con el largo de la flauta. Este es el largo de onda que se genera justamente para ese largo. Y este es de los modos. Recordemos que hay un modo fundamental y los armónicos correspondientes. Y este caso era el caso, por lo que me recuerdo, bueno, hay que revisar el formulario. Uno es el fijo libre y los otros son fijo, libre, libre. Que acá no está el nombre. Y esta sería la otra correspondiente para el largo de onda y esto es para el que es pasado a frecuencia. Este es para frecuencia de uno de los casos y este es para frecuencia del otro de los casos. Tenemos además el tema transversal. Recordemos que ahí están estas ecuaciones un poco más complejas. Teníamos primero que todo que es una relación en que tenemos la tensión de cizalla, teníamos el módulo de cizalla y tenemos ese ángulo porque se deforma en esa forma en la barra. Tenemos la relación con respecto al modo de elasticidad y al coeficiente Poisson. Tenemos la velocidad ahora para la onda transversal, como el modo de cizalla partido por la densidad. Cuidado, el cuadrado aquí. Tenemos las frecuencias, que son bastante más complejas ahora para el caso de justamente flexiones.
tanto para el caso libre-libre, fijo-fijo o libre-fijo. Después tenemos las ondas mismas sonoras, que aquí tenemos básicamente las ecuaciones fundamentales para una oscilación. Aquí tenemos cómo se desplazan las moléculas. Aquí tenemos la velocidad que experimentan. Aquí tenemos la amplitud, la frecuencia angular, que uno puede calcular con la amplitud. La frecuencia angular calcula la velocidad máxima que tiene. Aquí está la frecuencia angular en función de la frecuencia con el periodo, la frecuencia angular con el periodo también, la relación de la velocidad con el largo de onda y el periodo, y la relación entre la velocidad, largo de onda y frecuencia. Después tenemos todavía la propagación. Aquí es para el caso que se está moviendo esféricamente. La intensidad es la potencia. Recordemos, la potencia es la energía por tiempo. Aquí la intensidad es la potencia dividido por la sección, por la superficie, cómo se reparte la energía básicamente, o la potencia mejor dicho. Después tenemos la forma de medir el nivel de ruido. L es el nivel de ruido, que se calcula con la intensidad sonora partido por la intensidad de referencia. Esta es la intensidad que nosotros justo alcanzamos a percibir. Ahí comienza, y cuando tenemos 0 decibeles significa que estamos justo en el nivel donde comenzamos a escuchar. Para un tema esférico en que se está repartiendo, se está distribuyendo en todas las direcciones el sonido, tenemos la típica ecuación de la potencia dividido por el radio al cuadrado para calcular la intensidad, porque es una esfera que está emitiendo en todas las direcciones. Tenemos aquí la relación entre la intensidad cerca del micrófono, del altoparlante, y la intensidad en un lugar lejano, a una distancia R, y aquí el micrófono está a una distancia R0 frente al altoparlante, así que este queda al cuadrado, eso es el mismo cuadrado que tenemos acá, pero este término de aquí es justamente representado por este I0. Entonces uno puede, sabiendo la intensidad en un lugar, puede calcular la intensidad en el otro lugar. Y aquí está el cálculo de la superficie, que es sencillamente una esfera, es 4πr al cuadrado. Entonces el nivel de ruido básico, aquí lo tenemos en la relación de la intensidad, habíamos visto acá, teníamos esta es la ecuación que ya vimos, que la intensidad se puede, o sea, el nivel de ruido se puede calcular de la intensidad. La presión sonora se calcula del movimiento de las partículas y la velocidad del sonido y la densidad. Se puede calcular la densidad de energía que hay en el aire por efecto del ruido. Podemos ver también la intensidad que hay en el aire en función de la densidad, la velocidad del sonido y la velocidad de las moléculas al cuadrado. Podemos hacer una relación entre la intensidad y la presión sonora. También hay una relación entre la intensidad y la densidad de energía. Y si uno reemplaza esta intensidad en esta expresión de acá arriba, puede obtener también el nivel de ruido en función de la presión acústica. Nuevamente, esta es la presión que justamente nosotros alcanzamos a percibir. Y aquí están las referencias, se pueden calcular una con respecto a la otra. Acá está la impedancia también introducida que vamos a usar en el tema de ultrasonido. Ahí está la presión sonora dividido por la velocidad de las moléculas. Acá tenemos la densidad y la velocidad del sonido. Tenemos el tema del efecto Doppler, que acá es bastante simple. Tenemos la relación para calcular largos de onda en función de la frecuencia. Así que si podemos calcular la frecuencia, por ejemplo, para el caso que se está acercando, que es más alta porque aquí la velocidad positiva de acercamiento dividido por c, esto va a generar un número menor que 1, con lo cual esto va a ser un número mayor que la frecuencia de emisión. Y acá, como este es un signo positivo, va a ser un número mayor a 1, entonces toda esta frecuencia va a ser menor que la frecuencia de emisión. Y si uno quiere pasar a los largos de onda, tiene que trabajar con esta ecuación que es más general. Y por último está el ultrasonido. El ultrasonido son justamente el tema de la impedancia. Tenemos la impedancia reflejada, que se calcula la impedancia en el medio donde estoy llegando y el medio en que quiero penetrar, pero fui reflejado. Tenemos la amplitud para el caso transmitido y la ecuación para calcular la transmisión. Y paralelamente para el caso muy sencillo de un solo eco, aquí yo tengo la distancia que hay, si es que yo tengo una diferencia entre emisión y recepción y conozco la velocidad del sonido, puedo calcular qué profundidad tiene donde ocurrió el reflejo. Y esta es la expresión básica que está detrás para lo que es el tiempo de viaje para una distancia d con esta velocidad. Y esto era básicamente, cuidado, estaba acá, es el tiempo del eco. Esas son básicamente las ecuaciones que tenemos acá para poder jugar con los conceptos vistos en el tema de acústica.